Son las criaturas más grandes de la Tierra, criaturas misteriosas, amos de un mundo oscuro y tenebroso que los humanos rara vez han visto. Una de las experiencias más raras y pasmosas en la naturaleza es esta: un encuentro con la ballena viviente. Hace más de 40 millones de años, los primeros ancestros de las ballenas modernas se adaptaron a las profundidades. Ellas han prosperado aquí, pero mantienen una irrevocable dependencia del mundo alumbrado por el sol. Como el hombre, son mamíferos, criaturas de sangre caliente que deben respirar para vivir. Hay una cosa sobre las ballenas que no es un misterio. Sabemos exactamente cómo mueren muchas de ellas. En cuanto a lo demás, apenas hemos atisbado al más espectacular y extravagante de todos los animales. Guiados por científicos pioneros, el hombre y la ballena se están acercando lentamente. Y en estos primeros contactos surge una intrigante pregunta: ¿qué hace una ballena con el cerebro más grande sobre la Tierra? Motivados por la experiencia con ballenas en cautiverio, los primeros exploradores buscan ahora a los animales en su propio medio ambiente. Acompáñanos ahora y entremos al dominio de los gigantes, al secreto mundo de las ballenas gigantes. Las grandes ballenas. Un especial de National Geographic. En una era de alarma medioambiental, los años 70 podrían ser recordados como la época de las ballenas. Oleadas de interés y preocupación por las ballenas han creado espectáculos tan raros como este: una escultura de una ballena de aleta de 20 metros en exhibición en un parque de San Francisco. La intención del artista: crear un efecto de simpatía entre el hombre y la ballena, ya que el destino del animal más grande del mundo está en manos humanas. Y para entender que la ballena está en peligro, uno debe primero aceptar que esa criatura colosal e inverosímil existe. La ballena siempre ha forjado sombras inusitadas en la conciencia humana. Primero que nada está el absoluto asombro de que carne viviente pueda alcanzar tal escala. A menudo la ballena ha sido vista como un agente de poderes sobrenaturales, pero sobre todo la ballena ha evocado la astucia y la ferocidad del hombre. Hemos perseguido despiadadamente al Leviatán durante cientos de años. Esta escena tiene siglos. Una ballena varada, muerta o muriendo, y los hombres trabajando con cuchillos y hachas. En las narraciones y leyendas antiguas, la ballena era temida. Era el animal que se tragó a Jonás y que lo liberó solo por una orden de Dios. Al principio, el hombre tenía muy poco poder sobre las ballenas.
Cuando el cadáver de una ballena era arrastrado a la orilla, había fiesta y celebración. Pero cazar a esa criatura en el mar abierto era algo inconcebible. Luego, un primer hombre le quitó la vida a una ballena y sobrevivió para ufanarse de ello. Y nació un héroe nuevo y romántico, el ballenero. Primero en aguas europeas y asiáticas y luego esparciéndose hasta mares remotos, la persecución de las ballenas prometía riquezas y fuentes de aventuras. A mediados del siglo XIX, los americanos de Nueva Inglaterra dominaban su pesca. Sus tierras eran delgadas y rocosas, pero sus mares eran ricos en carne y aceite de ballena. Era una vida brutal y arriesgada. A menudo era difícil decir si era el hombre o la ballena quien estaba en peligro. Los pequeños botes eran arrastrados a veces por millas, una odisea que los balleneros curiosamente llamaban un cómodo paseo en trineo. La pesca de la ballena en barcos de madera continuó hasta que se tomaron estas películas en los inicios del siglo actual. Pero para entonces había surgido una nueva era en la pesca, la era del acero y el vapor. El arpón lanzado a mano había dado paso al letal cañón con una cabeza explosiva. Con el alcance y la velocidad de los barcos modernos, los balleneros podían penetrar fácilmente los mares polares, en donde había ballenas en grandes cantidades. Los balleneros aprendieron a inflar los cadáveres de las ballenas con aire comprimido, para mantenerlas a flote. Fue un descubrimiento crucial. Muchas especies de ballenas que de otro modo se habrían hundido y perdido, ahora eran una buena presa. Diseccionando a las ballenas capturadas, los científicos confirmaron un hecho sorprendente. La anatomía de las ballenas no dejaba duda de que sus antepasados prehistóricos fueron animales terrestres con 4 patas. Aunque las ballenas ostentan un parecido superficial a los peces, bajo la piel están más emparentadas con animales como los camellos, las ovejas o los elefantes. Pero ¿cuál era el comportamiento natural de estos monstruos? Persistía una impresión alarmante popularizada en las páginas de una novela inmortal, Moby Dick. ¿Pueden hacer eso? Por Neptuno, ellas pueden hacer lo que sea. Pueden saltar como terremoto y caer encima de ti, como una montaña que alguien puso en el mar. La ballena puede romper las costillas de los barcos y tragarnos a todos. Pueden usar los remos como mondadientes. Créeme, si Dios quisiera ser un pez, sería ballena. Créeme, sería una ballena. La ballena de Herman Melville era un iracundo fantasma blanco de terror y destrucción. Para millones de personas esta impresión persistió. Solo fue hace pocos años que se popularizó la imagen más realista de la ballena. El entrenamiento en cautiverio de pequeñas ballenas y delfines ha hecho mucho por acabar con el aterrador legado de Moby Dick. Para el deleite de millones, estos mamíferos marinos han demostrado ser un espectacular medio de diversión.
Aunque algunas ballenas parecen estar familiarizadas con el cautiverio, solo tenemos ideas vagas de su vida en el mar. La orca ballena asesina, por ejemplo, es un animal altamente sociable que recorre los mares en grupos llamados bancos. Son depredadoras que cazan peces y mamíferos marinos, incluyendo a otras ballenas. En la cola de una ballena gris, estas marcas de dientes tal vez sean prueba del ataque de una orca. Como la mayoría de las grandes ballenas, la gris no tiene dientes. Su boca está llena de barbas, una especie de sedazo que atrapa los diminutos organismos marinos de los cuales se alimenta. El cachalote es la única ballena grande con dientes y posee el cerebro más grande de todos los animales. Moby Dick era un cachalote y esta especie ha sido ampliamente perseguida por su enorme rendimiento en aceite y esperma, un valioso ingrediente de cosméticos. El hombre es diminuto incluso frente a una ballena pequeña como la orca, que puede alcanzar hasta 10 metros. La más pequeña de las grandes ballenas, como la de joroba, mide comúnmente 15 metros y pesa más de 35 toneladas. Los cachalotes son aún más grandes. Crecen hasta 20 metros o más. La ballena azul supera a todos los animales. Más grande que cualquiera de los dinosaurios, puede alcanzar un peso de 196 toneladas. Su masa corporal puede medir hasta 90 metros, más o menos el tamaño de un avión para 100 pasajeros. En laboratorios y acuarios de todo el mundo, la experiencia con ballenas cautivas pueden, con el tiempo, proporcionar algunas ideas de su comportamiento en el mar. Las ballenas orca en Marineland, California, recientemente atrajeron la atención del mundo. La noticia se esparció rápidamente. Corky, una hembra de 7 metros, iba a dar a luz. Captado por fotógrafos aficionados, tal y como pasó, este es el primer parto filmado de una ballena asesina. En unos segundos, el retoño debe tomar su primera bocanada de aire. Hay júbilo entre el personal de Marineland. Las ballenas padres, Orky y Corky, son residentes antiguos del acuario. Es como celebrar la paternidad de amigos cercanos. Yo brindo por el bebé. Sí, por el bebé. Qué bonito es el bebé. Y yo brindo por el siguiente bebé. Bien. El tanque se cerró al público para que la nueva cría no fuera molestada durante sus primeros días. Los sonidos producidos por la cría y sus padres son cuidadosamente anotados. Las ballenas orca hacen sonidos ligeros para navegar bajo el agua y sus diferentes llamados pueden ser una avanzada forma de comunicación. Los científicos están ansiosos por ver cómo se desarrolla el vocabulario de la cría. Creo que hemos tenido tiempo. Más tiempo que con el delfín. Por lo menos es lo Pero que me algo parece. parece estar mal. El bebé no come inmediatamente. Nadie puede decir si este comportamiento es normal o no. Porque esta mañana, cuando estaba viéndolo, en medio del tanque vi que estaba jugando con algún descubrimiento de su sonar. Se movía para atrás y para adelante. Pues no parece estar muy excitado o avergonzado. ¿Sí? Y cuando sienta hambre, empezar a mirar alrededor. Es que sería algo muy simple para el bebé dar la vuelta e ir al pezón. Pero no lo hace. Pasaron días angustiosos y la cría aún no había comido. La madre está cuidadosa y atenta, pero a menudo la cría parece olvidarse de ella y de lo que necesita para sobrevivir. Y la vigilancia constante continúa mientras los observadores buscan las causas de su extraño comportamiento. La cría está volviéndonos locos con sus aparentes progresos y luego, más en las mañanas, parece volver al tipo de desplazamiento que no muestra ninguna motivación. Nos hace tomar una decisión de cómo manejar al animal y es muy difícil porque, claro,
la mejor manera de hacerlo es el modo natural, pero creo que se acaba el tiempo. Poco después, se toma la decisión de intervenir y de intentar salvar a la cría. Cuando los padres estén distraídos, la cría recibirá una inyección de un estimulante del apetito. Es un momento tenso. Aunque estas ballenas asesinas normalmente son gentiles, podrían reaccionar violentamente cuando la cría sea sujetada. Levántale la cabeza, muy despacio. Hacia adelante. Hacia adelante. Más adelante. Más. Más. ¿Listo? Sí. Creo que se está enojando. Sí, adelante, adelante, déjalo ir. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien. Estábamos angustiados por el comportamiento de la cría conforme todo esto sucedía y... como ustedes ven, no hubo mucha reacción y esa ha sido nuestra inquietud. Todo el tiempo con esa cría que nunca ha sido un individuo que dé respuestas a la madre o a estímulos externos o a nada, así que estamos preocupados. A pesar de repetidos intentos de ayuda, la cría no comía y seguía perdiendo peso. Continuaba circulando en el tanque, raspando su cabeza contra la pared de concreto. Nuestro ingeniero nocturno me llamó y me dijo que la cría no estaba bien. Vine aquí y la cría estaba junto a la pared y sabía que tenía problemas. Pero era difícil saber cuál era el problema. Así que solo estuvimos con ella durante un tiempo y luego la cría se hundió lentamente. Corky intentó subirla a la superficie y no lo logró y la cría no daba muestras de querer subir a la superficie y desgraciadamente ese fue el fin. La pérdida de la cría fue muy lamentada. Tal vez sufrió daño cerebral durante el parto y podía haber estado condenada desde el principio. Hay esperanza de que Corky dé a luz otra cría. Pero por ahora, para los hombres y ballenas de Marineland, hay un período de luto. En la muerte como en la vida, las ballenas también desafían la comprensión humana. Misteriosos envaramientos terminan a veces con la muerte de más de 100 de ballenas. A pesar de las extensas investigaciones, todavía no podemos explicar qué es lo que impulsa a estas ballenas a tan triste y aparentemente inútil final. En julio de 1976, se filmó en Florida un envaramiento especialmente intrigante. 30 ballenas pseudo-orca llegaron a aguas poco profundas. Parecían gozar de buena salud, pero seguramente morirían por sobrecalentamiento solar si permanecían así mucho tiempo. Su coro de sonidos extraños podía escucharse desde 50 metros. Las ballenas demostraban poco temor a los humanos y permitían calmadamente que les mojaran las espaldas y que se les aplicara loción en sus heridas. La mayor parte del tiempo, las ballenas estaban a flote y con toda la libertad para salvarse. Como dijo uno de los observadores, parecían dirigirse plácidamente a la autodestrucción. Finalmente, en el tercer día, una ballena murió. Era un macho grande y podía haber sido el líder del banco. Poco después, las ballenas parecieron más dispuestas a moverse y se hizo un esfuerzo conjunto para conducirlas hacia el mar. Aunque renuentes al principio, las ballenas decidieron salvarse.
Este banco de ballenas siguió a su líder hasta la orilla y permaneció con él hasta que ya no hubiera remedio. Los científicos rehusaron describir el comportamiento de las ballenas en términos humanos, pero muchas personas que fueron testigos de estos incidentes quedaron convencidas de que las ballenas tienen lazos emocionales y un orden social que rivaliza con el nuestro. En una base naval estadounidense en Hawái, una ballena llamada Morgan ha demostrado que las ballenas entrenadas pueden ser mucho más que acróbatas o payasos. Morgan ha salido al mar acompañando a un barco de la marina, pero nadando libre y sola. Morgan es una ballena piloto y pequeña para las ballenas estándar, 4 metros y 600 kilos. Sosteniendo este aparato especial en su boca, ha sido entrenada para retirar torpedos falsos del fondo del océano. Morgan puede bajar a 500 metros o a mayor profundidad y mucho más rápido que cualquier buzo humano. Confiando en su sonar biológico, puede navegar en completa oscuridad y ajustarse rápidamente a los cambios de presión bajo el agua. Infaliblemente llega hasta una señal acústica transmitida por el objetivo. Las posibilidades de cooperación entre el hombre y las ballenas en el mar han sido poco exploradas y parecen ser prometedoras. Pero los temores de que la investigación militar pudiera conducir al uso de ballenas y delfines en misiones suicidas de combate han obscurecido el éxito de los experimentos como este. Y las grandes ballenas, cuya fuerza física podría ser comparada con singulares poderes mentales, continúan fuera de nuestro alcance, como un misterioso habitante de los mares. Aquí en SeaWorld, en San Diego, vivió durante un periodo de tiempo la única ballena grande que se ha estudiado en cautiverio. Capturada siendo un bebé, era una ballena gris de 2 toneladas llamada Gigi. Ella estuvo bien en cautiverio y proporcionó la oportunidad única de estudios íntimos y constantes. Sue Bailey, entonces empleada del acuario, recuerda: era un animal muy dócil para ser del tamaño que era. Es el único animal con el que yo he trabajado y que podía ver cada mañana que ya había crecido. Y ya al final estaba aumentando 1 centímetro de largo y 50 kilos todos los días. Y era notoriamente más grande cada día que trabajaba con ella. Y una forma en que podíamos ver esto era que estaba creciendo tan rápido que mudaba toda una capa de piel cada día. Y podíamos rascarle y su piel se caía en hojas. Crecía muy rápido. Gigi desarrolló fuertes vínculos con algunas de las personas que la rodeaban. Sue era una de sus favoritas. Gigi hacía muchos ruidos extraños, aunque aparentemente felices siempre que Sue estaba cerca. Gigi aprendió rápidamente a responder a señales simples. Una serie de palmadas en su enorme espalda anunciaba las comidas. Gracias a que las barbas de su boca eran flexibles, ella podía alimentarla con la mano. Gigi, Gigi. Gigi medía 9 metros y pesaba 7 toneladas. No cabía en su tanque y comía casi 1 tonelada de calamar al día. Era obvio que debía ser liberada. El mejor día que tuve con ella fue un día antes de que la dejara ir. Me pasé más de 6 horas en el agua con ella. Gigi estuvo más cariñosa de lo que había sido antes y estaba más interesada en jugar. Y pensé que iba a extrañarla mucho. Había sido una gran parte de mi vida durante ese año. Una madrugada de marzo de 1972, Gigi fue devuelta a la libertad del océano. Para Sue, Gigi parecía nerviosa y asustada. Sue y los otros guardianes de Gigi se preguntaban cómo reaccionaría al encontrarse de pronto sola y en libertad. Se instaló un radiotransmisor en la espalda de Gigi. Sus señales permitirían seguirla en el mar algunas semanas después de su liberación.
El año de cautiverio de Gigi estableció varios récords. Fue el animal vivo más grande que haya transportado el hombre. Tal vez sea la única gran ballena que haya caído en manos humanas y haya sido liberada ilesa. Y es también la única gran ballena que los humanos han conocido íntimamente y llegado a querer. Bueno, cuando la dejamos ir, pusieron la camilla sobre el agua y la bajaron. Y cuando finalmente se salió de la camilla, parecía sentirse un poco perdida. Estuve muy triste y estuve llorando mucho ese día. Había estado viviendo únicamente con la ballena gris y ya se había ido. Y tuvo que pasar un tiempo para que me involucrara en otra cosa. Después de su liberación, Gigi vagó un tiempo por la costa de California y luego avanzó lentamente hacia el norte. En 2 meses, Gigi se había unido a otras ballenas grises, haciendo su viaje anual a las aguas árticas, la migración más larga conocida de cualquier mamífero. Gigi se readaptó a la libertad, pero de sus viajes y actividades en el mar abierto sabemos muy poco. Como todas las grandes ballenas, está rodeada de misterios. Hemos establecido que las ballenas habitan todos los grandes océanos y que algunas especies emigran a las aguas polares en el verano cuando la comida es abundante. Extrañamente, las ballenas de los hemisferios norte y sur rara vez se ven, si es que lo hacen. Debido a las estaciones opuestas en el norte y en el sur, un grupo está siempre viajando hacia su área polar para alimentarse, mientras el otro está llegando a aguas tropicales para procrear. Y es principalmente aquí, en estas aguas de reproducción, donde los científicos han podido observar el comportamiento natural de la ballena. En las aguas que rodean a la isla de Maui, en Hawái, hay un área de reproducción de la ballena jorobada. La población cercana de Lahaina fue una vez puerto de reaprovisionamiento de los balleneros yanquis del siglo pasado. En todo Lahaina hay restos de los primeros balleneros y de sus presas. En una época en la que algunas ballenas podrían estar enfrentando la extinción, la nostalgia ballenera puede tener tonos siniestros. Una nueva conciencia está creciendo, un mayor interés por el futuro de la ballena que por el pasado de los balleneros. Hasta hace pocos años, la presencia de la ballena jorobada cerca de Maui durante el invierno fue largamente ignorada por los científicos y los conservacionistas. Un pionero en la investigación y conservación de la ballena local, Jim Hundal, fue uno de los primeros en interesarse por las jorobadas. Durante varios inviernos él se ha pasado largos días en el mar buscando indicios de soplidos. ¿Soplido? Sí, ahí está. Ahí está. Acabo de ver una saltando cerca de Lanai. La vista de ballenas activa una rutina bien establecida. Hundal y su ayudante revisan cámaras y equipos de buceo. Antes de que reaparezcan las ballenas, Hundal estará en el agua con ellas. Ya encendí el medidor de luz. Hundal ha tenido más éxito que cualquier hombre en aproximarse a las jorobadas y filmar lo que ha visto. Prefiere bucear solo en busca de ballenas, pues ha descubierto que son altamente conscientes de la presencia humana. Cuando entro en el agua lo hago calladamente. Y luego trato de mezclarme con el mar y convertirme en otro mamífero marino. Y espero a que se sientan curiosos por mi presencia y que se acerquen a verme. Aun cuando no sea posible ver a las jorobadas, un coro de sus extrañas canciones se puede escuchar bajo el agua a simple oído. Es una inquietante experiencia que sugiere que muchas de las supersticiones e historias de fantasmas de los marinos fueron inspiradas por canciones de ballenas que resonaban a través del casco de los barcos.
Hundal nunca ha olvidado su primer encuentro. Cara a cara con una criatura 400 veces más grande, en el elemento de la ballena y completamente a su merced. Toda clase de cosas pasan por la imaginación cuando se está tan cerca de una ballena y más cuando es la primera vez. Y yo estaba muy impresionado cuando vi el ojo de la ballena. Nunca lo olvidaré. Estos momentos con las ballenas a menudo provocan emociones casi místicas que trascienden al miedo. La sensación es verdaderamente sobrecogedora. La ballena aparece arriba como una nube gigante, mientras que sus canciones resuenan como un concierto de algún mundo extraño y distante. Miedo no. Nunca he sentido miedo cerca de una ballena y es algo que no puedo explicar. Ellas son muy grandes y tienen colas poderosas. Pero toda mi experiencia ha indicado que son criaturas muy racionales y se enfurecen muy poco. Si uno no hace nada hostil a la ballena nunca hará nada hostil hacia el hombre. Y a pesar de todas las matanzas que hemos hecho con ellas, es increíble que sigan siendo tan abiertas con nosotros. Estaban arriba, estaban arriba. Yo las miraba hacia arriba, fue increíble. Estaban flotando ahí y yo bajé. Las películas y fotografías de estos extraordinarios encuentros submarinos han atraído a muchos más a estas aguas de Maui. Estas jorobadas son muy accesibles a los científicos. Desde barcos investigadores, las ballenas se pueden rastrear durante muchas horas. Los doctores Ed Schallenberg y Roger Payne observan a un banco viajero. Hay 5 ballenas ahí, así que van a venir muchas más. Se ha estimado que entre 250 y 500 jorobadas invernan en aguas hawaianas. Empiezan a llegar en noviembre y se van en primavera. Nadie sabe exactamente dónde pasan el resto del año estas ballenas. Con el tiempo, la identificación de ballenas individuales vistas aquí y en aguas del norte podrán aclarar esta intrigante pregunta. Navegamos directo hacia el resoplido allá. Hace un momento tuve una visión completa de ella. ¡Una cola! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Las escasas observaciones de superficie como esta han tenido que satisfacer a los estudiosos del comportamiento de la ballena. Pero una nueva y emocionante era está empezando para los científicos como Roger Payne. Están empezando a entrar al mundo de la ballena y a apreciar su asombrosa belleza. Nos metimos en el agua y nadamos abajo y de pronto sale de esa niebla difusa que siempre te rodea donde quiera que estés. Aparece nadando la cosa más grande que yo haya visto. Fue como si salieras a tu jardín y encontraras a un dinosaurio o algo así. Igual de increíble. Pasó. Pero lo primero que recuerdo haber pensado, y que es algo que nadie puede dejar de notar en estos animales, es su extraordinaria gracia. Fue la cosa más graciosa que yo he visto, un animal que pesa 50 toneladas moviéndose con una ligereza y delicadeza de movimiento que no ha logrado ninguna otra cosa. Después de resoplar, la jorobada se sumerge. Puede permanecer abajo más de 25 minutos. Las jorobadas son tal vez las ballenas que más cantan. Sus canciones son muy largas, hasta de media hora. Todas las ballenas cantan la misma canción cada invierno, repitiéndola una y otra vez.
Aunque las canciones parecen estar asociadas con la época de reproducción, apenas empezamos a saber cómo se comportan las ballenas mientras cantan y si es uno o ambos sexos los que cantan. Esta jorobada es de las primeras en ser filmadas mientras cantaba. Cuando la ballena se dio cuenta de la proximidad del buzo, la canción terminó abruptamente. Luego, la gigante dio la vuelta para ver de cerca a Hondal y su cámara. Al girar, la ballena reveló la hendidura genital cerca de su cola, probando que esta cantadora, por lo menos, era un macho. Tal vez con el tiempo podremos finalmente reunir suficientes observaciones para entender por qué cantan las jorobadas, uno de los sonidos más notables de la naturaleza. Empequeñecido por su compañera, Jim Hondal nada con una ballena. Gradualmente ha llegado a conocer a jorobadas individuales y ellas parecen reconocerlo. Hondal llegó a considerar a esta ballena como amiga y la llamó Mellada, por la profunda cicatriz en su lomo. La vieja herida podría ser el resultado del choque con un barco o de algún escape de los balleneros. Las jorobadas han estado totalmente protegidas de los balleneros desde 1972, pero antes de eso fueron masacradas en enormes cantidades. Si, como Hondal sospecha, Mellada ya se ha enfrentado a balleneros, su paciencia y actitud benigna parece aún más notable y conmovedora. Mellada descansa cerca de la superficie un momento y luego se aleja con una muestra espectacular de poder natural. A fines de abril, Mellada posa para las cámaras por última vez en esta temporada de invierno. Luego desapareció, tal vez dirigiéndose hacia las aguas polares, llevando miles de secretos con ella. Una recién nacida nada cerca de la superficie. Las grandes ballenas paren normalmente una cría cada 2 o 3 años. La supervivencia de las especies de grandes ballenas depende no solo del número de descendientes, sino de la protección y cuidados proporcionados por la madre. Para la primavera, la joven cría debe ser lo suficientemente fuerte para el largo viaje al norte. Se quedará cerca de su madre durante estos primeros y más vulnerables meses de su vida. Una madre y su cría son frecuentemente escoltados por otra ballena que nada abajo de ellas. Investigando a un buzo, la madre cuida a su cría interponiendo su cuerpo. Las aletas pectorales pasan cerca del buzo y la cámara, pero nunca los toca. Aún en tan poco espacio, las jorobadas muestran una gran moderación, como si supieran que tienen un total control de la situación. Finalmente, una embestida de la cola de la madre parece indicar que este encuentro ha terminado. Una liberación de aire en cantidades masivas por el espiráculo y la boca también podría ser una medida de protección por parte de la escolta. La explosión de burbujas podría tener la intención de asustar o confundir a los depredadores. Se sabe que los tiburones y las ballenas orca han atacado a crías de jorobadas. Con lo observado hasta ahora, el comportamiento de las jorobadas es intrigante para aquellos que sospechan que el animal puede ser muy inteligente. Ciertamente están espléndidamente adaptados a su medio ambiente natural. Pero hay nuevos peligros en el mar para los que las ballenas deben estar bien preparadas. La bahía Mahalaya en la costa oeste de Maui es un área en donde se congregan las madres y crías jorobadas.
Una guardiana voluntaria se instaló en una colina para observar y registrar los movimientos de las ballenas. Es un trabajo de amor para los jóvenes estudiantes que realizan el solitario trabajo. Muy bien, tenemos ballenas a 91 grados, 36 minutos, 3 grados, 35 minutos. Creo que se dirigen hacia el otro lado de la bahía. Entrando a la bahía a velocidades de 40 nudos, los aerodeslizadores presentan una seria amenaza de colisión con las ballenas. Ya se han producido varias aproximaciones. Los aerodeslizadores son más rápidos que cualquier otro bote para las ballenas y un peligro especial para las crías que tienden a nadar cerca de la superficie. Este Citus, Kamamea, cambio. KK3395, unidad 3, adelante, Jody. Sí, Kamamea, hay 2 bancos de ballenas en su camino. Uno con rumbo 98 grados 05 minutos, distancia 1670 metros. El segundo grupo con rumbo 214 grados 16 minutos. Distancia 1900 metros. Entendido, 1202, 1000 metros, estamos delineando, gracias. KKD 3395 enterado, gracias, y maniobramos para evitar. Vamos hacia la izquierda. Librando el área por lo menos 400 metros. Kamamea, este Citus, cambio. Las han pasado totalmente, cambio. Ajá, mahalo. Muy bien, muchas gracias, lo agradecemos mucho. Este Citus, cambio, fuera y alerta. El pueblo de Hawái está decidido a proteger a sus ballenas, pero las naves comerciales y de placer pueden agobiar más a las jorobadas. Con el tiempo, la bahía puede convertirse en parte de un futuro santuario de ballenas y estar sujeta a controles estrictos. La jorobada joven es la esperanza de una especie devastada. Más de 100.000 de su especie habitaban en estos mares y ahora son tal vez 5.000. La razón de la disminución es clara. Mientras unos hombres trabajan para proteger a las ballenas, otros continúan matándolas. Con una costumbre de siglos, a pesar del constante descenso en la población de ballenas, la cacería continúa. Solo 2 naciones continúan capturando ballenas a escala industrial: Japón y la Unión Soviética. 5 especies de grandes ballenas han disminuido tanto que están protegidas totalmente por acuerdos internacionales. Se han impuesto límites en tamaño y cuotas, pero los balleneros aún pescan hembras, y el 50% de ellas lleva la esencia de sus especies: ballenas no natas. Con una conciencia creciente de las cualidades únicas y extraordinarias de la ballena, las protestas se han tornado cada vez más airadas. La destrucción de ballenas para usos alimenticios, cosméticos y fertilizantes provoca un disgusto general. Como un autor ha expresado con gran ironía, nada se desperdicia más que la ballena misma. En años recientes, un grupo conservacionista con base en Canadá, llamado Greenpeace, inició una campaña contra la pesca de ballenas. Los miembros del Greenpeace ven su pesca como un símbolo de crisis medioambiental. Su líder, Bob Hunter. Y la sensación acerca de la ballena es que esa es la más grande y más poderosa imagen o realidad de todo el mundo. Uno siente que cuando se está cerca de ellas, se está más en contacto con el mundo y cuando se ha visto despedazarlas y matarlas con arpones o con lo que sea, se tiene la sensación de que es el hombre y su tecnología el que está disparando justo al corazón de todo el sistema de vida del mundo y que este es el mayor crimen de todos. Es simplemente el mayor crimen.
Con la localización de una flota ballenera soviética, empieza una confrontación única. Para la gente de Greenpeace, esto es la culminación de más de un año de reunión de fondos y preparación. Después de 2 meses en el mar, despierto una mañana y en el horizonte están 2 botes arponeros y un barco fábrica. Todo puesto como un set de película y nos alegramos de haberlos encontrado. Y la sensación general era de que éramos los indios y que bajábamos de las colinas y que finalmente los teníamos rodeados. Así que había una especie de nerviosismo. Lo siguiente que vimos fue una ballena que yacía en el agua y resultó que era una ballena pequeña. La parte emocional empezó a suceder y en ese momento todos estábamos disgustados y no nos habíamos preparado para el hecho de que las ballenas serían muy pequeñas. Eso fue lo que nos sorprendió. Comprendimos inmediatamente que lo que estaban haciendo era tomar el equivalente a ballenas adolescentes y que no había adultas alrededor. ¿Tú qué crees, Paul? ¿Qué tan grande crees que sea? 1975. Greenpeace mide un pequeño cachalote que los soviéticos habían matado, mientras que un bote de presa de la flota va hacia ellos. ¡Hay tiburones! ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado con los tiburones! Amenazando a los manifestantes con una manguera de incendios, los balleneros reclaman su presa. Sea cual sea el tamaño de esa, el tamaño promedio de las ballenas capturadas está en decadencia. Presumiblemente algunas han escapado a los balleneros para alcanzar gran tamaño y la madurez. La protesta aumenta en intensidad. Pequeños botes con motores fuera de borda desafían a la flota soviética. Se piensa que los balleneros detendrán el fuego para no lastimar a los manifestantes. Pero para ser efectivos, los botes deben colocarse directamente entre la mira de los arpones y las ballenas que huyen. Un barco soviético persigue a los cachalotes. Bob Hunter y un compañero en su bote justo adelante. Y las ballenas emergen delante de ellos. Por un momento parece que la protesta tiene éxito. Y luego se dispara un arpón. El arpón pasa muy cerca de los que protestan, acierta en la ballena y estalla. El momento es fatal para la ballena y muy cerca de serlo para Hunter. Estaba el hombre y su tecnología, y destrucción, y codicia, y todo eso sumado, formaban una imagen clara. Y estaba la belleza, la fuerza y la libertad y resistencia de la naturaleza, formando una imagen hermosa. Y mientras esa imagen hermosa y esa imagen horrible transcurría, yo empecé a llorar. Y luego de repente hubo un ruido increíble. ¡Bang! Como si hubiera estallado un petardo. Eso fue en un segundo y vimos una bola de humo y a una ballena desgarrada en el agua. Y decidimos salir rápido de ahí porque la ballena podía atacar en una situación como esa. Y de hecho lo hizo, pero simplemente nos pasó de largo. Nos miró al pasar. Era claro que entendía que no éramos el enemigo. Simplemente pasó de largo y se puso frente al arponero. Y saltó fuera del agua 2 veces, tratando de alcanzar al hombre que tenía el arpón, y el hombre del arpón lo recargó, apuntó hacia ella, le disparó la cara y ese fue el final de todo. El año siguiente se renovó la protesta. En el Pacífico Medio, Greenpeace localizó a la misma flota soviética dominada por el barco fábrica de 597 pies, Dalny Vostok. En 1962, la mejor época de los balleneros, más de 2 docenas de gigantescos barcos fábrica como este surcaban los océanos. Cada uno podía desmembrar y procesar una ballena grande en 1 hora. En solo 3 años, estos métodos causaron la muerte de más ballenas que en los mejores 25 años de los balleneros yanquis. Una vez más, la táctica era maniobrar los pequeños botes entre la ballena y el arpón. Un peligroso juego de engaños y maniobras, pero después de algunas escaramuzas, los balleneros, repentina y sorprendentemente, cedieron. Estaban justo arriba del banco de ballenas y acercándose rápido. Y cuando los alcanzamos nos pusimos enfrente y todo siguió así por un rato. Quisieron girar el cañón y finalmente creo que recibieron una orden de algún lado y se detuvieron.
Después quitaron los arpones y las puntas y los taparon. Y han estado así desde entonces. Trataron de reiniciar la cacería un par de veces y nos pusimos enfrente y pararon. Así que están parados por el momento. Veremos lo que hacen. En un extraño interludio se observa una tregua tácita. La cacería se detiene. Los extraños se ven en medio del océano, toman fotografías y algunos saludan y sonríen. Las protestas y presiones en contra de la pesca de ballena van a continuar. Y los oxidados barcos soviéticos demuestran que esa industria se ha vuelto incosteable, además de impopular. Es muy posible que esta industria llegue a su fin dentro de algunos años. Y si esto no termina o es severamente controlado, los científicos son poco optimistas sobre la supervivencia de muchas especies de ballenas. En la laguna de San Ignacio, en la costa oeste de México, podemos vislumbrar el futuro más tranquilo que algún día podrán disfrutar las ballenas. Después de ser devastadas 2 veces antes de recibir protección, la ballena gris de California ha tenido una recuperación lenta pero firme. Ahora, científicos como Steve Schwartz y Mary Lou Jones observan a las grises, contando sus bancos renovados y estudiando su comportamiento en la laguna. Está viajando al sur. Hacia allá. El estudio Schwartz empezó rutinariamente. Una experiencia tediosa, familiar para cualquiera que haya tratado de acercarse a tan evasivos e inaccesibles animales. Pero entonces, en febrero de 1977, algo pasó. Algo tan notable que parecía casi un sueño. De pronto cambiaron los papeles. Eran las ballenas las que investigaban a los científicos. Está justo abajo de ti. Schwartz y sus compañeros estaban paralizados por el asombro cuando las ballenas se dieron valor y se acercaron más. Oh, no, ahí vienen. Están abajo otra vez. Fue realmente todo lo que pude hacer para verlas en el poco tiempo que estos primeros incidentes tuvieron lugar. Después de pasar años observando ballenas a la distancia o que se alejaban de mi camino, tratando de acercarme y de tomar una foto o de dar un vistazo a lo que estaban haciendo, ahora una ballena venía hacia mí. Eso fue emocionante. Y al mismo tiempo uno no está siempre tan cerca de un animal tan grande, así que había miedo. Ahí estaba esa inmensa criatura, demostrando una especie de interés hacia el hecho de que estábamos ahí. Lo sorprendente acerca del primer toque a la ballena gris fue la vida que había en la textura de su piel. La ballena era, en mi opinión, de unos 12 metros de largo y aún así, el ligero toque de mis dedos provocó un temblor en todo su cuerpo. Y creo que ella estaba tan sorprendida como nosotros cuando la toqué. Conforme pasó el tiempo, las ballenas parecían deleitarse más al producir burbujas, empujando los botes y salpicando las lentes de las cámaras. Pronto el recelo humano dio paso a una emoción gozosa. Aunque las ballenas pesaran 25 toneladas por lo menos y que fácilmente hubieran podido causar un desastre. Espera. Espera. Esto empieza a ponerse feo. Aquí viene. ¡Oh! Viene para acá. Es muy pronto para saber el significado de este incidente y de docenas más como este que se han registrado en San Ignacio. Pero si nuestra guerra contra las ballenas llega a su fin, el futuro podría abrigar posibilidades fascinantes. Porque en el lenguaje universal del comportamiento, tanto la confianza como la comunicación a menudo empieza con un simple gesto: el contacto físico.